Bueno, permítanme contarles un poquito qué es 384 Group. Por supuesto que lo vamos a aprovechar a Pablo para profundizar después, pero eh, algo muy importante que le queremos contar es que somos una empresa dedicada a brindar servicios de excelencia a empresas en desarrollo por medio de consultoría, formación y coaching. De una manera muy sintética, resaltamos servicios de excelencia, servicios de primer nivel, y a empresas en desarrollo, o también decimos en otras frases, en empresas con alto potencial de crecimiento. Ahí es donde nosotros nos especializamos. Aplicamos herramientas de management de primer nivel a medida de cada organización. Creo que eso nos describe un poquitito tener el conocimiento, el rodaje y la experiencia de empresas de primer nivel mundial, en las que la mayoría de nosotros hemos trabajado, pero que también tenemos esa cercanía con la pequeña empresa, con la MIPYME, con la micro, pequeña o mediana empresa, que está luchando, que es chica, que está en crecimiento. Entonces, bueno, un poco tener la visión de las herramientas de primer nivel, pero bien parados en la situación de cada MIPYME. En el día a día trabajamos con MIPYMEs, así que las conocemos muy bien y somos una también. Desarrollamos, profesionalizamos, auditamos y comercializamos franquicias. Atendemos a todo tipo de empresas, pero tenemos una muy fuerte especialización en franquicias, desde desarrollar modelos, que ya hemos hecho más de 100, y después profesionalizando, auditando y comercializando también tenemos esa pata de expertise. Y nos gusta sintetizar cuando hablábamos esto de management de primer nivel para empresas de gran potencial, estos dos puntos, que es el primero, que es mejorar resultados del negocio. Generalmente las empresas se acercan a nosotros porque tienen un problema en su estado de resultados, porque no ganan plata o no ganan la plata que creen que podrían ganar o pierden plata. Ese es un motivo, el estado de resultados. Y si no, el otro motivo que tiene que ver con el resultado es con el flujo de caja. Muchas empresas en crecimiento se dan cuenta que les va muy bien, se dan cuenta que la diferencia entre su precio de venta y su costo es enorme, y por lo tanto están vendiendo mucho, entonces deberían ganar un montón de plata. Y cuando van al banco a pagar las cuentas, está todo en rojo. ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasa con todo lo que vendimos el mes pasado? Bueno, entonces ya sea por mejorar el estado de resultados o por mejorar el flujo de caja, tiene que ver con mejorar los resultados del negocio. Así que en esos dos temas nosotros ayudamos fuertemente. Y en segundo lugar, y diría que no menos importante, es más, tal vez hasta más importante, es lo que hacemos es trabajar para mejorar la calidad de vida y la felicidad de empresarios y empleados. Y esto parece algo filosófico o muy abstracto, pero realmente cuando nosotros terminamos nuestros trabajos con empresas, más allá de tener resultados sobresalientes en el estado de resultados y en flujo de caja, lo que más nos comentan es, gracias a este proceso de profesionalización, tengo la vida más ordenada, la vida del empresario y su empresa están tan fusionadas que muchas veces una está bien y la otra sufre, y muchas veces nuestra ayuda, nuestro acompañamiento tiene que ver con que la empresa pueda funcionar bien y que el empresario y sus empleados también puedan ser más felices, por orden, por mejores resultados, por un mejor conocimiento de roles y deberes de cada uno, mejores herramientas de control. Así que eso es un poco lo que ofrecemos y es nuestra pasión, es hacer nuestro aporte en el mundo. Nuestra visión como empresa es convertirnos en una empresa referente en servicios de profesionalización de MIPYMEs, franquicias y en formación en Argentina y en el mundo. Nacemos desde Argentina, ya crecimos en muchos países y lo que esperamos ser es una empresa referente en estos servicios en todo el mundo. Bueno, y vamos a meternos ahora un poco como dirían acá en Paraguay, en el caracú o en el meollo de lo que nos trae, que es por qué internacionalizar. Y cuando hablamos de internacionalizar, hablamos de crecimiento. Por supuesto que crecer en otro país no es la única forma de crecer, y muchas veces no es la forma conveniente de empezar a crecer. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un negocio, la ubicación geográfica casi siempre tiene mucha relevancia, no siempre, ahora desde globalización y mucho más acentuado durante la pandemia y post pandemia, si es que ya la pasamos, el tema de lo local y lo regional cerquita no tiene el peso que tenía antes,
porque antes era un peso casi absoluto, pero sigue siendo un componente muy importante. Entonces, ¿cómo crece una empresa? Y generalmente crece por lo cerquita. ¿Por qué? Porque es lo que tiene más a mano, porque el costo del flete es más bajo, porque conozco mejor al mercado, entonces tiene sentido crecer. Pero llega un momento que las empresas, la cercanía empieza a limitar o las oportunidades pasan por otro lado. Entonces hay que decidir hasta qué punto el crecimiento puede ser local, hasta qué punto lo quiero llevar a un crecimiento regional y en qué momento dar el salto del crecimiento internacional. Un salto que tiene una barrera que si conocemos las características de esa barrera, nos damos cuenta que es una barrera muy baja. Hoy que mi empresa crezca más allá de los límites de mi país, es algo relativamente sencillo y con grandes oportunidades. Si no lo conocemos bien, puede ser una barrera muy grande. Conocemos muchos casos y hemos vivido, yo personalmente algunos, trabajé en empresas que intentaron crecer y les fue muy mal y cerraron, pero no porque el negocio no tenga potencial de crecimiento, sino por operarlo mal. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que se nos presentan y por qué crecer? Bueno, puede ser por mercado saturado, puede ser por mejores oportunidades. A veces notamos empresas que no es que han saturado el mercado de su país todavía, tal vez que sea en una región, pero de repente ven que en otro país hay una oportunidad mejor, por las características de la empresa, por las características del producto, tal vez en otro país hay mayor consumo, en otros casos hemos visto que a veces es justamente por lo contrario, por menor consumo, entonces es más fácil crecer, pero tal vez surgen oportunidades en otros lados sin que se haya saturado el mercado, y eso es importante detectarlo. Otro motivo muy interesante y que recomendamos fuertemente para considerar es en cómo puedo crecer en aportes más diversos. Creo que una de las lecciones que hemos aprendido en la última década, las empresas, es en el valor de la diversidad. Creo que esto es algo que tiene que ver con la sociedad en general, pero si pensamos en las empresas, sabemos que si tenemos aportes más diversos, podemos ser más creativos, vemos más problemas posibles, entonces los atacamos antes de que nos ocurra. Entonces, bueno, la diversidad es una gran ventaja. Y cuando nuestra empresa opera en diferentes países, somos necesariamente más diversos, así que eso tiene muchísimo valor. Y tal vez la motivación más importante, más frecuente y de más valor es por sacar mejor provecho de las ventajas comparativas que tienen los diferentes países. No siempre el lugar donde el negocio nació es su mejor lugar para desarrollarse. Generalmente las empresas nacen donde nace el fundador, de donde está el fundador, generalmente ahí nacen las empresas. Son pocos los casos, por supuesto que los hay, son pocos los casos de una empresa nace en un lugar porque alguien desde otro país lo diseñó y encontró una oportunidad. Pero generalmente las empresas nacen no porque se estudió que es el mejor lugar, sino porque simplemente es el que conocemos, es lo que tenemos, es lo que está a la mano, y en la mayoría de las veces eso está muy bien. Pero el lugar en donde estamos no necesariamente tiene las mejores características para que prospere nuestro negocio. Y esto se puede dar por muchos elementos. Por elementos socioculturales, tal vez mi empresa o mi producto en particular puede sacar mejor provecho en una cultura que, como decíamos hace un ratito, que valore más mi producto, mi servicio, mi ventaja, o que pueda entrar más fácilmente, o que haya menos resistencia. También, y uno muy común, pueden ser motivos fiscales. En nuestra reunión pasada hablábamos, por ejemplo, de Paraguay, que tiene un IVA al 10%, una renta empresarial del 10% y una renta personal del 10%, son impuestos muy bajos. Entonces, bueno, uno puede decir, mira, mi empresa nació en un país donde impuesto a las ganancias es del 35%, la verdad que esto me pega muy fuerte, y bueno, tal vez puedo considerar ir a otro país, y los incentivos fiscales de otros países, y no solo de países, sino también de regiones, pueden ser muy interesantes y pueden empujarnos a crecer a otro lugar. Y no es solamente lo fiscal, todo lo político legal son mundos donde nuestras empresas están embebidas. Entonces, la ley y el clima político en el que está mi empresa es el que marca mi país. Y hay empresas que pueden tener una influencia muy grande en eso, pero la mayoría de las empresas podemos tener una influencia muy pequeña en el marco legal
y en el humor político. Entonces puede ser que encuentre en otros países un mejor ambiente político legal. También logísticas. Hay empresas que por una cuestión de aprovisionamiento, ya sea por cercanía a sus principales proveedores, puede ser que sea mejor estar en otro lugar, puede ser porque tenga un mejor desarrollo de rutas o porque tenga una vía fluvial a Oriente más desarrollada, más cercana. Las cuestiones logísticas son muy importantes. Sabemos que, por ejemplo, un país como Estados Unidos puede tener empresas como Amazon. Amazon está en muchos países, pero en ningún otro país se ha expandido como se expandió en Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Y porque Estados Unidos tiene facilidades logísticas que no están desarrolladas en otros lados. Entonces, las situaciones logísticas importan. Otros, puede ser algunos países que están sobre la costa, que puede ser muy importante, países que están en el medio de un continente, eso también puede ser un valor para algunas empresas. Así que las cuestiones logísticas también son importantes. Pero también, y por mencionar, acá hemos mencionado algunas, pero la que no podía quedar afuera es la diversificación de riesgo. Nosotros sabemos que cada país tiene algún elemento de riesgo particular. Esto muchas empresas globales utilizan el riesgo país en general, que es una forma de tratar de ponerle un número, de decir, bueno, ¿qué tasa le tengo que cobrar a este negocio adicional porque están en ese país en particular que representa riesgos? Y eso es algo que existe cierto consenso universal sobre el riesgo país. Pero para mi empresa no necesariamente es eso. Para mi empresa puede ser mayor o puede ser menor cada país, de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a mi empresa. Entonces, más allá de que hayan países más riesgosos o menos riesgosos, eso puede ser una generalización. Lo que nosotros vemos es que las empresas que tienen su operación en diferentes países son más robustas, son menos sensibles a los vaivenes que pueden tener los países. Un país puede sufrir, y por cualquiera de los 4 puntos que mencionamos antes, por temas socioculturales o por temas fiscales o por temas políticos legales o por temas logísticos o por otros, un país puede sufrir un vaivén que si sufro mucho en ese país, pero también tengo operación en otro me lo puede compensar. Entonces, una empresa que ya hizo su proceso de internacionalización tiene un riesgo mitigado. La contracara del riesgo mitigado es que si mi empresa es el mejor lugar para desarrollarse es un país en particular, entonces muchos dicen, no, ahí te conviene un all-in, quédate en ese país y saca el mejor fruto. O sea, la diversificación tiene su costo. Pero tiene esta cosa que, bueno, y en Latinoamérica, que tenemos un contexto más incierto, nos pesa un poco más fuerte. Bueno, me escuchan los de Ucrania y seguramente piensan que estoy un poco equivocado. Hay otros países que están más complicados, pero diversificar el riesgo es un valor en sí para nuestras empresas. Bueno, y ahora si pensamos cómo internacionalizar o cuáles son los pasos, cuáles son las recomendaciones, también podemos pensar en algunos requisitos, ¿no? Vamos a ver primero en cuanto a la adaptación del plan de negocios. Nosotros creemos que si tenemos que pensar por dónde arranca una empresa, tenemos que pensar muy bien qué es lo que aporta, qué se pierde el mundo si esa empresa no está, cuál es su propuesta de valor. Bueno, la propuesta de valor es fundamental y muchas veces la propuesta de valor es independiente al país, pero rara vez es totalmente independiente. Generalmente, alguna afectación por las características del país tengo que revisar de la propuesta de valor. Si la tengo que revisar de una manera contundente y rotunda, bueno, puede ser que en vez de internacionalizar la misma empresa, tal vez convenga crecer con otra empresa en particular. Pero generalmente, y esto es lo que nos dicta también nuestra experiencia, acompañando a tantas empresas en estos procesos, es que la propuesta de valor generalmente funciona muy bien en casi todos los países, pero que también siempre requiere algún nivel de ajuste, algún nivel de adaptación. Lo mismo pasa con los manuales y los procedimientos. Todas las empresas tienen sus estructuras. Esto nosotros que tenemos una enorme especialidad en franquicias, lo conocemos muy bien. Todas las franquicias tienen que tener manuales y procedimientos de lo que hace buena a la compañía. Y desde cosas tan sencillas como ciertas palabras en el manual, muy importante adaptar, a veces tiene que ver con procedimientos,
porque los contextos son diferentes, porque los proveedores pueden llegar a ser diferentes, mismo hasta, no sé, la cantidad de minerales que tiene el agua puede afectar un procedimiento para tratar una máquina, para mantenerla. Hay muchísimas cosas que pueden requerir una adaptación. Entonces es importante mirar todos los manuales y procedimientos, y para que esos mismos manuales y procedimientos sean exitosos en el país en el que voy a crecer, bueno, es muy importante que los revise y que vea, bueno, en qué manera este nuevo país me puede afectar estos procedimientos y adaptarlos. Eso nosotros lo hemos hecho muchas veces y con mucho éxito. Y la otra parte muy importante es adaptar el estado de resultados proyectado. Muchas cosas del estado de resultados proyectado va a ser igual o muy similar, pero también nuestra experiencia nos muestra que siempre hay alguna adaptación para hacerle. Ciertos costos son diferentes, el costo laboral puede ser diferente no solamente en su tamaño en general, sino en su composición, en su estacionalidad. Hay muchas cosas que afectan los estados de resultados proyectados, y una de ellas también son los costos. Los valores de alquileres no son iguales, el costo laboral no es igual, el valor de una máquina no es igual. Por más que digan, no, pero yo voy a importar todo, bueno, muy bien, veamos entonces cómo el costo de la importación puede afectar el estado de resultados. También sirve muchas veces medir la sensibilidad. Nosotros cuando armamos estado de resultados proyectados sabemos que muchas veces nos conviene más un rango que un plan así exacto. Entonces, puede ser que alguna característica del país al que estoy yendo sea más sensible a ese nuevo país. Entonces, bueno, todo ese movimiento de variables es muy importante. En el caso de las franquicias, estamos hablando siempre de tanto el estado de resultados proyectado del franquiciado como el estado de resultados proyectado del franquiciado. Siempre requiere adaptación. Y después también es importante tener en cuenta el marco societario y el marco legal. No siempre es necesario constituir una empresa, una empresa nueva en el país a donde voy, pero muchas veces es conveniente, y en esto hay que analizar la conveniencia, las ventajas y los costos de las diferentes opciones, conocer muy bien qué tipo de empresa quiero conformar, si es que quiero conformar una, y hay que constituirla. Y para constituirla, bueno, hay ciertos pasos, y acá es muy importante conocer el procedimiento para hacerlo, y después también tener buenos aliados en el país a donde voy para que me puedan indicar. Nosotros hemos visto muchas veces empresas que han tratado de hacerlo esto simplemente leyendo algún artículo o leyendo alguna parte de la ley de algún país, y después darse cuenta que la constitución de la empresa pasan 14 meses y todavía no sale. Entonces a veces un socio local puede ayudar mucho a que por tener un poco mejor conocimiento eso sea más rápido. Y pues la otra parte que es muy importante es la adaptación de los contratos. Esto es fundamental también en el caso de las franquicias. El contrato de reserva de zona, el contrato de franquiciado, son documentos que tienen que adaptarse, tanto en la situación donde haya en el país a donde voy una ley específica de franquicias, o donde no la haya, porque a veces no la hay, pero bueno, las recomendaciones de las leyes de franquicias son buenas muchas veces, y si no, igual la ley comercial que rija en ese país hay que respetarla. Entonces, finalmente, la adaptación es necesaria. Nosotros todavía no hemos hecho internacionalizaciones donde no se cambie ni una sola coma del contrato, pero sí notamos que generalmente es algo relativamente sencillo, pero es importante hacerlo de todas maneras porque un error ahí cuesta muy caro. Se me viene a la cabeza un caso justamente también en Latinoamérica, una empresa gastronómica muy importante, gastronómico pero más fuerte, donde el 5% de su rentabilidad eran las bebidas alcohólicas y no tenía permiso para para vender bebidas alcohólicas, y eso le demoró muchísimos meses sin poder hacerlo y afectó el negocio de una manera muy, muy grave, por no conocer cómo tenía que dar de alta a esa empresa ya. Así que bueno, son temas para tener en cuenta. Bueno, esta es una gran pregunta que yo voy a dar un poco el resumen de nuestra experiencia, pero después pues lo vamos a aprovechar también a Pablo Torres para que nos cuente de acuerdo a su experiencia. Pero ¿crecemos de un país a la vez o varios juntos? A veces tenemos clientes que nos dicen, mira, nosotros ya nos va muy bien en nuestro país, pero queremos crecer, entonces bueno, ya que estamos, vamos a abrir en 4 o 5 países a la vez porque hay muchas cuestiones de escala que nos van a ayudar. Existe esa posibilidad.
y hay casos de éxitos, pero nosotros conocemos más casos de fracasos que de éxitos en eso. ¿Por qué? Porque desembarcar en un país es un proyecto en sí, es un proyecto grande, no es un proyecto pequeño y requiere cierto foco de la empresa. Esto nos contaba el presidente de Grido en Paraguay en nuestro anterior ciclo de internacionalización, y él nos decía, mira, esto requirió que en Argentina, el país de origen de Grido, le pongan foco a esto y tenían que estar enfocados en este país. Y aparte porque, aunque parece como algo bastante simple, bueno, ya que estamos, adaptemos los contratos para toda Latinoamérica. Bueno, es complicado porque la verdad que adaptar el contrato a un país muchas veces es muy diferente al de otro país. Entonces, casi siempre requiere ir un país a la vez y no hacer combos de todos juntos. Por supuesto, esto varía dependiendo de la empresa y el tipo de empresa, pero generalmente nosotros recomendamos eso, ir un país a la vez. Hay ciertas cosas que se pueden ir adelantando. Muchas veces, por ejemplo, conviene registrar la marca en todos los países o por lo menos en una región en particular que nos interesa, porque llegar tarde con el registro de marca es grave, pero llegar tarde con la adaptación de un manual no es grave si yo no voy a estar operando todavía. Y después la elección del socio estratégico y proveedores locales. Este es un punto que queremos hacer algún tipo de énfasis, especialmente por el peso que tiene un error en esto. ¿Cómo crecen las empresas en otros países? Y acá hay muchas formas de hacerlo. Y también acá varía de acuerdo a cada empresa, incluso en algunas industrias varía más que en otras. Pero a veces conviene tener un socio, pero no solamente como un aliado estratégico, sino tener un socio local. Yo voy a crecer para allá, pero me voy a asociar con tal empresa o me voy a asociar con tal proveedor local que me permita tener conocimiento local, que conozca el mercado, que conozca el funcionamiento de ese país. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos con socios locales, como con cualquier sociedad, se comparten también las ganancias, las utilidades. Y muchas empresas lo que vemos también muy conveniente es no compartir la propiedad de la empresa. La propiedad de la empresa que sea mía, de mi empresa. Pero tengo ciertos aliados estratégicos locales, como puede ser, y acá varía de vuelta mucho de empresa a empresa, pero puede ser que yo pueda tener un estudio contable local, puede ser que yo quiera tener una agencia de marketing local, o tal vez no tiene nada que ver con eso, simplemente tiene que ver con tener buenos contactos, tener buenos conocidos, ser socios de alguna cámara en particular que me conecta. El valor local es muy importante tenerlo en cuenta desde el primer momento. Nosotros hemos visto algunas empresas que tal vez por subestimar el valor local, se pierden muchas oportunidades. Toda la red de proveedores locales. También es muy importante estudiarla, no es tan fácil conseguir proveedores de todas las cosas, entonces es un punto muy importante para tener en cuenta en el momento de adaptar el plan de aterrizaje. ¿Está? Bueno, vamos a avanzar ahora y esto, digamos, hicimos un repaso un poquito teórico y la verdad que a mí me da mucho gusto, como decía hace un ratito, que nos pueda acompañar Pablo en este momento. Pablo es CEO de 384 Group y si me permiten algunas palabritas sobre Pablo. Pablo condensa mucho de lo que es la empresa hoy porque él es una persona muy bien formada, una persona que tiene experiencia de trabajo en muchas empresas, muchas de ellas muy grandes y muy importantes, como por ejemplo McDonald's, donde trabajó muchísimos años, y también es el CEO de 384 Group, y también él es consultor de negocios para muchas empresas. Entonces, el bagaje de conocimiento y experiencia que tiene Pablo es sumamente rico, así que vamos a pedirle que nos acompañe. Pablo, te doy un saludo enorme. Si querés agregar algo a tu presentación o saludar a la audiencia, te lo voy a agradecer mucho. Hola Lucas, me escuchás bien? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bueno, bárbaro. Me cambié los auriculares porque tenía unos auriculares tipo conductor de un avión, parecía un piloto de un avión. No, gracias por la presentación, Lucas, gracias por esa introducción con los conceptos tan claros. No, solo sumar que
dentro de mi experiencia en el mundo, particularmente, además de las empresas en general, de las franquicias en particular, el año que viene voy a cumplir 30 años de alguna manera relacionado con el mundo de la franquicia, ¿no? Porque entré en el año 93 en McDonald's, eh, o sea, y ahí pasé de ser un empleado operativo haciendo hamburguesas y papas fritas a tener un puesto de dirección, un puesto gerencial, después como consultor franquiciado de una marca gastronómica, franquiciante y miembro también de la comisión directiva de una cámara de franquicias acá en Córdoba. Así que bueno, he estado sentado de todos los lados del mostrador, digamos, en el mundo de la Sí. franquicia. Y eso está bueno. Totalmente. Bueno, Pablo, entonces te queremos aprovechar tanto desde tu rol como CEO de 384 y también tal vez algunas experiencias que nos puedas enriquecer. Pero quería arrancar, ayer veía en LinkedIn un video que me impactó mucho del líder de una banda, de Coldplay, que cuando era muy chiquitito y no lo conocía nadie, él dice atención, graben este video porque dentro de 4 años esta banda, que no sé ni cómo se va a llamar, pero vamos a ser nosotros cuatro, vamos a ser muy famosos en todo el mundo, acuérdense, grábenlo, y seguido de eso viene que literalmente 4 años después, y creo que 3 días, en un recital inmenso y realmente ya eran globalmente conocidos, es muy impresionante. Yo te quería preguntar, cuando vos fundaste la compañía, cuando empezaste, ¿pensaste que tendrías operación en tantos países como tenés hoy? No, no hay un video grabado, pero sí está en la visión de 384 que escribimos junto con Sebastián, mi socio y amigo de tantos años. Con Sebastián Olmos, nosotros pusimos en nuestra visión que queríamos ser una empresa referente. En ese momento, la realidad es que no pusimos en todo el mundo, pusimos en LATAM. Nuestra idea era expandirnos en Latinoamérica. Después, bueno, después se amplió, ahora se amplió, pero sí teníamos la visión de hacer de 384 una compañía, una empresa que estuviera más allá de Córdoba y más allá de Argentina. Qué bueno, qué interesante. Pablo, nos están acompañando algunos empresarios que están pensando si crecen más allá de las fronteras de su país o no. Y vos lo tenías en el radar con Seba cuando fundaron la compañía, pero te quería preguntar, ¿por qué internacionalizar? ¿Por qué decidieron que 384 sea internacional? Bueno, sí, es como vos decís, lo teníamos en el radar. La realidad es que hay que tener paciencia también, ¿no? Para lograr la internacionalización, no es algo que surge de un día para el otro. ¿Y por qué internacionalizar? Eh, Creo que hay una cuestión de, no sé si de ego, pero una cuestión de como que vos imaginas, o sea, uno imagina su marca en diferentes lugares del mundo y uno dice, ¿por qué no? Digo, ¿por qué si hay otras compañías que lo lograron, por qué la mía no? O sea, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia, no? Creo que uno se lo propone y va. Eh, por supuesto, los beneficios que vos también nombraste, ¿no? Como la diversificación del riesgo, ¿no? Particularmente justamente, por ejemplo, en los diferentes ciclos de la pandemia, al estar en diferentes países, la pandemia impactaba en diferentes países, en diferentes formas, y estaba en diferentes momentos, digamos, ¿no? Entonces eso nos permite diversificar el riesgo, nos permite diversificar también las épocas del año, diferentes estaciones del año, ¿no? Con que ocurren nuestros negocios que tienen cierta estacionalidad y entonces compensamos estacionalidad en diferentes lugares. Y por supuesto, hoy en Argentina, el hecho de tener una compañía que tiene operaciones afuera, eso también a los efectos de las divisas es ventajoso, digamos. Cuando arrancaron con el proceso de internacionalización, Pablo, ni vos ni Seba se fueron a vivir al país a donde querían estar. Eh, ¿Por qué? ¿No es necesario ir a vivir al país un tiempo? Mira, yo, a ver, el proceso de internacionalización nuestro, la verdad que comenzó con la pandemia, digamos, ¿no? O sea, fue así como una cosa que la pandemia para nosotros se convirtió en una oportunidad. Eh, yo te diría que idealmente es bueno viajar al país, por supuesto, viajar al país en donde uno quiere llegar,
conocer el país, conocer las costumbres, conocer la cultura, informarse, para estar más sólido a la hora de llegar. La realidad es que a nosotros no se nos dio, y lo estamos haciendo recién este año, porque justamente fue en el momento de la pandemia en todas las fronteras estaban cerradas. Entonces, se nos dio de esa manera. Si me preguntas una manera ideal, sí, primero viajaría al país para conocer las culturas y las costumbres. Interesante. Y una vez en el país, ¿hay que llevar un equipo propio al país nuevo? O sea, si yo tengo una empresa en mi país, funciona muy bien, ¿tengo que llevar a mi equipo al otro país? ¿O lo puedo hacer con un equipo local? ¿O conviene hacer un mix? ¿Qué recomendás, Pablo? Va a depender mucho del el modelo de negocio, ¿no? Particularmente nosotros como empresa de servicios tenemos desventajas y ventajas como cualquier modelo de negocio del que se te ocurra, digamos. Tenemos una gran ventaja que nosotros no necesitamos instalar un local con inversión en obra, en equipamiento, mobiliario, en cartelería enorme, lo cual requiere, por supuesto, un riesgo de inversión mucho más alto. Nosotros vendemos servicios, entonces nuestro principal activo, nuestro principal recurso son las personas, que también tiene su cuestión de riesgo alto, ¿no? Porque conseguir personas, recursos humanos que, que logren, que se amolden a tu cultura organizacional, tampoco es tan fácil. Respecto a tu pregunta concreta, yo puedo, depende del modelo de negocio, va a depender que si yo necesito llevar parte de mi equipo, seguramente durante un tiempo voy a necesitar llevarlo al país a donde yo quiero viajar, a donde yo quiero instalar mi empresa, al país destino, digamos, al país objetivo, y voy a tener que llevar parte de mi equipo, algún mando medio, algún gerente, para que, por ejemplo, haga procesos de capacitación y seguimiento a esa nueva unidad de negocio que está creciendo en otro país. Y del otro país también voy a tener que hacer que vengan a Argentina, en este caso, o al país de origen, para que conozcan justamente la cultura organizacional de mi empresa. O sea, va a haber viajes de ida y vuelta, ¿no? De algunos recursos claves, importantes de la empresa, tanto de un lado como del otro, y en algunos casos puede ser que pase que el dueño de la empresa del país origen o algún gerente de la empresa del país origen, tal vez tengan que ir a vivir un tiempo al país destino, ¿no? Eso también te va a depender del modelo de negocio. Es muy interesante tu caso porque, como decís, arrancaste la internacionalización en medio de la pandemia, mucha virtualidad, en algunos casos hasta obligado. Sin embargo, en cuanto se pudo viajar, hiciste eventos donde trajiste a todos los países, en este caso fue a la Argentina, hacer reuniones, están viajando, vos, Sebastián, tu equipo, viajan igual. O sea, más allá de la potencia de la virtualidad y todo lo que hemos aprendido, la presencia física sigue teniendo un valor especial, ¿no? Absolutamente. O sea, como vos bien decís, durante este tiempo la virtualidad fue una gran herramienta que nos permitió justamente poder brindar servicios y hoy tener clientes en diferentes lugares, clientes que son clientes de nuestros franquiciados en cada uno de los países, pero que nosotros muchas veces le damos soporte desde acá con profesionales argentinos que brindan servicios a empresas que están en otros países, pero no obstante, apenas abrieron las fronteras, bueno, ya empezamos a viajar porque consideramos que además la presencia nuestra con los franquiciados de cada país y las franquiciadas de cada país es clave, y es clave estar ahí, ¿no? O sea, ver físicamente qué es lo que ocurre. Claro, tal vez muchos de los que nos escuchan están pensando, bueno, pero si yo voy a crecer en otro país, entonces tengo que cambiar todos mis productos, o tal vez no cambio ningún producto, todo igualito. ¿Cómo fue el proceso para 384? Dijeron, ¿cambiaron los productos? ¿No los cambiaron? ¿Qué recomendás en ese sentido? Mira, en el caso de 384 tuvimos, o sea, durante este periodo de internacionalización, estos últimos 2 años, hemos adecuado y hemos ajustado productos para que puedan ser ofrecidos de manera global, digamos, ¿no? No obstante, en cada país vamos aprendiendo que hay que hacer pequeños ajustes a un producto, en el caso nuestro que vendemos, vuelvo a repetir, que vendemos servicios, ¿no? Entonces, muchas veces hay que hacer ajustes. Uno puede tener
algunos productos que son la columna vertebral de tu compañía, y que hacen en el Pareto hacen la gran mayoría de tu venta, y esos productos tal vez no tienen mucha adaptación en cada país, pero seguramente va a haber otros que sí vas a tener que adaptar, digamos, ¿no? Normalmente, si yo quiero llevar una compañía al exterior, voy a tener que hacer adaptaciones al producto, mayores, menores, pero voy a tener que hacer algunas adaptaciones. Puedo ir como mi producto estrella, digamos, para hacerlo fácil, digamos, si yo en el McDonald's, el Big Mac, la Coca-Cola y la papa frita están en cualquier lugar del mundo, digamos, ¿no? O sea, en cualquier McDonald's de cualquier lugar del mundo, el Big Mac lo vas a encontrar. Claro, Ahora, hay otros productos que, no vas a, que vas a encontrar en un mercado y en otro mercado no. totalmente. Pablo, ¿y nos podés contar algún aprendizaje que tuviste en este proceso de crecimiento en tantos países donde está tu empresa hoy? ¿Alguna dificultad que tuviste por el tema de ser un país diferente? ¿Nos puedes contar algún caso, algún aprendizaje que hayas tenido que te llamó la atención, que seguramente puede ser muy valioso para los empresarios que nos están viendo? Sí, vos sabés que ahí agrego que una cuestión importante, la vez pasada, hace 2 o 3 semanas que estábamos en una charla sobre internacionalización, me preguntaban, digamos, qué condiciones, además de las condiciones técnicas, o qué cosas hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? Una de esas es la paciencia, digamos, esto digo de que el proceso de internacionalización tiene que ser un proceso donde uno tiene que saber esperar determinadas cuestiones. Por supuesto, tiene que haber inversión y tiene que haber tenemos que tener un grado de humildad, digamos, porque nuestra marca, nuestra empresa puede ser muy sólida, muy fuerte en el país de origen, pero cuando llegamos a otro país, no conoce nadie, digamos. O sea, 384 llegó a Paraguay, Uruguay, a Chile, o a los mercados donde hemos llegado, y la verdad no llegamos, no conocía a nadie. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Y hay que aceptarlo, ¿no? O sea, llega una marca que tiene una experiencia en el país de origen, pero en el país de destino tenés que llegar a posicionarte, a mostrar quién sos, y en este caso generar confianza para que los clientes nos contraten. Te diría que lo que nos está ocurriendo en todo este proceso de internacionalización que llevamos adelante es justamente el aprendizaje de entender la cultura en cada país, cómo llegar, cómo comunicar, cómo generar la confianza, ¿no? En el modelo nuestro, todos nuestros franquiciados o franquiciadas que están en diferentes países, nosotros decimos son expatriados. Como vos, Lucas, que sos un argentino que vive en Paraguay hace un par de años, el resto son todos argentinos que viven bueno, va a estar ahora Juan, que está en Ecuador, que es un argentino. Bueno, hay una cuestión que, bueno, nosotros cómo somos los argentinos, nuestra forma de ser, nuestra cultura, o sea, eso tenemos que saber manejar, digamos, ¿no? Cómo llegamos a otro país, a veces capaz que somos demasiado impulsivos, podemos para algunos países ser un poco prepotentes, o para algunos países podemos ser un poco soberbios, ¿no? Mm. Como argentinos, digo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque tengo que ganarme allá, me lo tengo que ganar a los clientes de nuevo, casi de cero, no de cero, pero no empiezo al mismo nivel que del país donde yo estaba. Totalmente. Qué bueno, Pablo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Estamos ahora, nos vamos a meter un poquito en la propuesta de 384 y cómo puede acompañar 384 Group en este proceso a otras empresas. Pero antes te quería preguntar si hay alguna otra cosa más valiosa que nos quieras contar de acuerdo a tu experiencia acompañando a otras empresas. ¿Hay algún tip, alguna otra cosa más que nos quieras contar antes de que avancemos? No, yo diría que importante para querer internacionalizar es tomar la decisión, digamos. Primero yo como dueño o dueña de la empresa, digo, tomar la decisión. O sea, digo, una cosa es que uno lo tenga como un sueño, como algo que oh, está bueno y lo va hablando, no. Si tomo la decisión, bueno, tomo la decisión de ir, de avanzar, toma la decisión después, tener paciencia y saber que voy a necesitar invertir para ir a otro país. No puedo hacerlo sin inversión, ¿no? Y una de las primeras cosas que debería hacer es registrar la marca, digamos, ¿no? O sea, lo primero que debería hacer es ver si mi marca
tal como tiene el nombre actual en mi país de origen, es posible registrar en el país de destino, digamos, ¿no? Y después todo lo que vos ya también explicaste, digamos, ¿no? Pero eso de tomar la decisión y decir, bueno, listo, ok, y que sueñen, a ver, 84 empezamos en Córdoba, hoy estamos en un montón de países, y es cuestión de soñarlo y después tomar acción y ir hacia adelante, ¿no? Bárbaro. Hacerlo decidido. Buenísimo, muy interesante. Pablo, quédate a mano, por favor. Si te llegas a mutear después, quédate con la mano cerca del mouse porque vamos a agradecerte mucho si querés agregar alguna cosa o acotar. Pero vamos a avanzar un poquito con, bueno, si alguien está con esa determinación, Pablo, que vos tenés, o está en el proceso de madurar, eh, muchos de los riesgos de internacionalizar se pueden mitigar con un buen acompañamiento, con un acompañamiento de un proceso de una empresa que tenga experiencia. Y ahí es donde nosotros también queremos hablar un poquito de cómo nosotros como empresa podemos acompañar, cuáles serían los pasos. ¿Qué tiene que hacer una empresa que está pensando en esto? Bueno, primero el análisis de alternativas y elección de un país. Esto vamos a asumir que ya tomó la decisión, como vos, Pablo, nos lo dijiste recién. Bueno, estoy decidido, perfecto. ¿En qué país? A veces viene la decisión de internacionalizar porque me atrae tal circunstancia del país. Entonces ya cuando tomo la decisión, ya está metido adentro de qué país voy a crecer. Pero a veces otras empresas dicen, mira, creemos que nuestra propuesta de valor es muy interesante para la humanidad, no necesariamente para este país donde yo estoy actualmente. Entonces, bueno, tengo un montón de países para elegir. ¿Cuál voy a elegir? Bueno, hay que hacer un análisis de alternativas, ventajas y desventajas, pros y contras, y elegir el país para arrancar. Después, por supuesto, hay que hacer una investigación preliminar, porque cuando elegimos el país, alguna investigación hicimos sobre varios países, pero donde ya me decidí por uno, voy a querer hacer una investigación preliminar más profunda, ¿no? Para estar seguro de que creo que mi propuesta de valor funciona, creo que lo puedo adaptar, creo que si es una franquicia, creo que tengo más o menos claro el perfil de franquiciado, tengo más o menos claro que la ciudad y el mercado aguanta lo que yo quiero proponer. Y después está el desarrollo del plan de negocios con adaptación local, que es sumamente importante. Lo mismo que dijimos que era importante antes, bueno, lo tengo que implementar. Tengo que revisar la propuesta de valor. Esto es básicamente adaptar el plan de marketing, adaptar el plan de negocio de la empresa al nuevo país. La propuesta de valor, los manuales y los procedimientos y los estados de resultados proyectados con las variables locales, con la inversión, cuál es el flujo esperado del negocio y eso hacer toda la adaptación. Y después, por otra parte, lo que también dijimos que era fundamental, que es el marco legal, incluso también el marco societario, porque si tengo que constituir una empresa, si voy a comprar otra empresa, o me voy a asociar a otra empresa, o voy a constituir la mía propia. Y después toda la adaptación de los contratos. Esto yo sé que a algunos los puede abrumar un poco, decir, uy, pará, pero son un montón de aristas que tengo que tener en cuenta. Bueno, por eso es que nosotros queremos acompañarlos, los que lo estén pensando, pues nosotros ya hicimos esto varias veces, tanto en nuestra propia empresa, como nos contaba recién Pablo, como acompañando a otros. Así que sabemos que esto es algo que nosotros entre 6 y 8 semanas nosotros sabemos que podemos tener esto bien aterrizado si hay un buen compromiso de la empresa. Entonces, es algo que no es complicado, es algo bastante simple, es algo que tiene mucha relación con una startup, con las cosas que tengo que tener en cuenta en una startup, pero que hay que tener experiencia y que hay que saber cuáles son las variables más importantes. Así que esto es lo que proponemos nosotros. ¿Por qué creemos que 384 Group es una empresa sumamente importante para al menos considerar como alternativa? Bueno, tenemos más de 11 años desarrollando empresas. Recién Pablo nos contaba de sus 30 años trabajando en franquicias y aparte como empresario, como franquiciado, como franquiciante, como consultor. Y tenemos un nivel de conocimiento muy fuerte. Ya son más de 500 empresas las que hemos acompañado. Tenemos una red muy importante tanto de consultores como de aliados estratégicos. Y esa red es tanto de nuestro equipo interno, consultores, especialistas en cada área, sino también nuestra red de contactos en el mundo a esta altura, porque ya no solamente tenemos franquicias en muchas partes del mundo, tenemos aliados estratégicos,
pertenecemos a ciertos grupos que nuclean empresas que dan servicios en muchos países diferentes, así que tenemos una red de contacto muy importante y también propia de cada país, ¿no? A donde querramos ir. Creemos que somos una empresa con mucha cercanía con el cliente. Nosotros, de hecho, uy, perdón, que se subió esto, ahí está. Tenemos mucha cercanía con el cliente, tenemos reuniones como mínimo semanales con el cliente y eso es algo que no solamente lo decimos nosotros, sino que salen de nuestras encuestas de satisfacción que hacemos después de cada proyecto. Tenemos un altísimo grado de compromiso con el proyecto y por más que sean valoraciones subjetivas, también es lo que nos dicen nuestros clientes. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta la relación valor-precio que entrega hoy 384 Group. Nosotros conocemos a muchos otros colegas y nosotros animamos a que pregunten y coticen con otros porque estamos súper convencidos de la relación valor-precio de lo que ofrecemos, tanto en términos de internacionalización como en todos los otros productos que ofrecemos. ¿Qué países recomendamos? Bueno, acá la recomendación del país depende mucho de cada empresa en particular. Hay ciertas cosas que tienen que ver con el producto, otras que tienen que ver con la empresa, pero la verdad es que cada cuestión, cada negocio en particular merece su análisis propio de en qué país crecer o en qué país no crecer. Nosotros lo que les queremos presentar es algo general. Bueno, esta es nuestra red hoy en Latinoamérica, en el mundo. Hoy tenemos más de 12 años en el mercado, tenemos 13 franquicias propias en Latinoamérica, en el mundo. También tenemos aliados comerciales que no aparecen en el mapita, pero tenemos aliados comerciales en Estados Unidos, donde ya incluso hemos puesto franquicias, en México también, en Brasil, en Europa del Este, en Asia. Pero tenemos equipos propios instalados en buena parte de España, con mucho desarrollo, que de hecho está segmentado en diferentes regiones, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, por la importancia que tienen. Nuestra central está en Argentina, en la provincia de Córdoba, pero tenemos presencia local a través de franquicias en Cava, en el NEA, en el Litoral, en el NOA, y también crecimos en Uruguay, Paraguay, en Chile, en Perú y en Ecuador. Así que esa es nuestra red, no solamente en estos países, pero somos especialmente fuertes y la verdad que en todos nos va bien y todos los recomendamos. Hace unas semanas hablamos especialmente de Paraguay y de Chile. Hoy les quiero presentar a algunas personas que nos van a acompañar. Primero, repasando México en particular como país. México es un país enorme. México también tiene tantas regiones, tantos lugares en particular, pero a mí me gustaría presentarles a Rosario Camacho, que es directora y creadora de CRE Consulting. Rosario, si ya te pido porfa si puedes abrir tu micrófono, estamos encantados de que nos acompañes en esta sesión y queremos escuchar un poco sobre vos y queremos escuchar un poco sobre México. Posiblemente muchos de los que están acá están diciendo, la verdad que México es un mercado interesante, es enorme, ¿puede mi empresa crecer en México? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Así que, Rosario, estamos en tus manos, encantados de tenerte. Muchísimas gracias, Lucas. Estoy deleitándome con cada una de la información que están proporcionando y también voy aterrizando algunas cosas que estamos ya trabajando, llevando a la práctica con 384. Y la verdad es que encantada de estar aquí, encantada de estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que es pues México. Sé que mucha de esta información que voy a compartir es de dominio público. Me quiero concentrar en algunos datos duros que van a servir pues como referente, que seguramente podrán ampliar cada uno de manera más particular. Bueno, yo estoy viviendo actualmente en la ciudad de Querétaro, es una ciudad que está a 2 horas y media de la capital del país, que es la Ciudad de México. Entonces, Querétaro estamos a 2 horas y media aproximadamente en auto. Es el estado con mayor desarrollo del país y bueno, también es la ciudad más segura. Entonces pueden venir a visitarnos, a conocer, reconocido el estado pues por la industria aeronáutica, automotriz, maquilados en temas de autos. Entonces, pues cuando gusten, aquí los esperamos. Y bueno,
la pregunta es, ¿por qué invertir en México? Pues aquí vienen algunos puntos, pero me gustaría enfocarme en que México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo, ¿no? La posición geográfica de manera estratégica que tiene México es privilegiada, ya que tiene puertos en ambos litorales, ¿no? Tenemos puertos en Atlántico, en Pacífico, y tenemos más de 50 puntos de acceso aduanero, siendo el punto más importante el puerto de Veracruz. Los que conocen México podrán ubicarse geográficamente de lo que estamos hablando. México es un país con una población bastante grande, es el séptimo país más grande con más habitantes del mundo, y son 126 mil millones de habitantes en el mundo, de los cuales el 52.6% son económicamente activos. Entonces, eso ofrece una gran oportunidad para que podamos tener este capital humano calificado, altamente calificado. El tamaño del país también es una fortaleza. Creo que podemos crecer en diferentes aspectos. Cuando pensamos en México, tenemos que conocer un poquito sobre las zonas económicas del país, ya que pues cada una tiene su particularidad. De igual forma, si pensamos en desembarcar en México o invertir en México, sería muy bueno lo que comentabas, Lucas, acerca de estudios de mercado, identificar exactamente cuál es nuestro producto y hacia dónde, cuál sería el estado que más nos podría ofrecer ese desarrollo, ¿no? Como uno de esos puntos de aduaneros, por ejemplo, tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas, que conecta todo el Bajío a la Ciudad de México y que conecta también, facilita todo el transporte de carga pues al resto del país, ¿no? Entonces, la posición geográfica del país es bastante atractiva. Bueno, también recordar que México es el país con más tratados internacionales, más tratados de libre comercio en el mundo. Es tu batería, ¿verdad? Ya me había puesto nerviosa. Ok, México es el país con más tratados de libre comercio en el mundo, y eso es precisamente por lo atractivo que es pues para los diferentes países, ¿no? Además, tiene diferentes acuerdos comerciales por regiones en Europa, sobre todo, que son zonas, aunque es la Unión Europea, pues son zonas o regiones, por ejemplo, con Países Bajos. Hay bastantes proyectos, bastantes acuerdos. Justamente para junio tenemos una misión comercial donde estaremos participando pues con la embajada precisamente de Países Bajos. Entonces, la posición que ocupa México es bastante interesante. Bueno, además, la economía de México es una macroeconomía que se mantiene estable relativamente. Si podemos pasar al siguiente slide. Es la segunda economía más grande de América Latina, que seguramente ya lo conocemos. Es la 14 a nivel mundial. México ocupa el número 16, la posición número 16 de Producto Interno Bruto en la economía a nivel mundial. Tiene niveles de inflación controlados, con tendencia a la baja. Últimamente estamos teniendo algunas situaciones con respecto a este aspecto. Sin embargo, México es uno de los países que a través de los años ha sabido mantener precisamente este aspecto. El nivel inflacionario es ese que hablamos, con tendencia a la baja, y se encuentra en el puesto número 54 de los 190 que conforma el ranking Doing Business, ¿sí? Entonces, México, pues bueno, creo que los que conocen un poquito más del país
afortunadamente, y somos muy bendecidos porque ocupa el primer lugar en exportación en varios productos, ¿no? Uno de ellos es el principal productor de aguacate del mundo y pues también es el principal socio comercial de Estados Unidos, y uno de los productos que más exporta precisamente es el aguacate, ¿no? Ahora le llaman el oro verde, y que para nosotros pues es muy cotidiano, ¿no? Yo soy originaria de Michoacán, entonces Michoacán es el estado que más, ¿cómo se dice? Pues exporta aguacate. Entonces, cuando vengan, los llevaré a estas grandes huertas a conocer el aguacate. Bueno, también México es el primer productor orgánico de café en el mundo, líder en la producción de oro y plata, siendo los principales productores los estados del norte, como es Sonora, Chihuahua, Coahuila y Michoacán. ¿Sí? Bueno, Michoacán no está al norte, pero estos son los tres primeros estados donde más se produce el oro y la plata. ¿Continuamos? Bueno, en cuanto a inversión extranjera, es el 9º receptor mundial de esta inversión extranjera, y es el 6º entre las economías de desarrollo. ¿Sí? La inversión extranjera en México aumentó en un 9% en el 2021, lo cual fue bastante interesante. Pues todos sabemos las situaciones que hemos vivido a través de la pandemia. Sin embargo, México se ha mantenido y ha seguido siendo atractivo para otros países en temas de inversión. Los principales sectores en los cuales se invierte en cuanto a la inversión directa extranjera es en la industria manufacturera, servicios financieros, comercio y minería. Sí, los principales inversionistas de nuestro país o que vienen a nuestro país son Estados Unidos, España, Canadá, Japón y Alemania. Si podemos ver, son países de primer mundo que han apostado y que seguramente han tenido resultados, lo cual los convierte como un referente para decir, bueno, si estos países se han atrevido, creo que algo hay bueno por acá, ¿no? Vamos a hablar en cuanto al tipo de empresa y régimen laboral en México. Para constituirnos como empresa en México podemos operar como una persona física o una persona moral. Lo que hemos visto es que es muy parecido con algunos países o con la mayoría. Como persona física, pues bueno, como régimen simplificado, sueldos y salarios y régimen de actividades empresariales y profesionales. Aquí, pues, seguramente hay mucha similitud con su país, que es algo que hemos estado comentando. Y como persona moral tenemos más de 10 tipos de sociedades, las cuales podrán ser, pues, acorde a las necesidades de la creación de cada una de las empresas, ¿no? Tenemos la sociedad anónima, sociedad de capital variable, de responsabilidad limitada, etcétera. Entonces, cada una de ellas ofrece bastantes beneficios en función de la necesidad que tengamos. Algunos aspectos que hemos hablado y de los que hemos estado trabajando con algunos inversionistas que traemos ya es a la hora de la constitución. Nosotros los apoyamos con el abogado que les va dando la asesoría, el acompañamiento hasta la constitución de su empresa en cualquiera de los estados del país que deseen constituirse, ¿sí? ¿Cómo se contrata al capital humano en México? Pues bueno, a través de contrato por tiempo determinado, contrato indefinido y por obra determinada. Creo que su mismo nombre lo indica, pero bueno, por obra determinada, que podría ser el que pudiera generar ahí un poquito de duda, se te contrata por un evento, por una obra, por un proyecto, y una vez que se termina, pues se termina también la relación laboral. En cuanto al salario que se ofrece en México, lo pongo en pesos y también en dólares. El salario mínimo está en 172 pesos, que es lo equivalente a 8.6 dólares. Hay una distinción en la zona norte, en la zona libre de la frontera norte, hay
hay una diferencia con respecto al resto del país, ya que se ofrece ahí el salario mínimo de 260.30 pesos, lo equivalente a $13 aproximadamente, y esto es pues con la finalidad de mantener el capital humano dentro del país, ya que por obvias razones al estar estar en la frontera, pues es muy fácil. Hay muchos mexicanos que cruzan la frontera, trabajan en Estados Unidos y regresan a México. En este caso, pues eso es parte de los incentivos para que los mexicanos se queden a trabajar en México. En cuanto a la situación tributaria que se maneja, pues bueno, tenemos el impuesto predial, que es el pago por los bienes inmuebles, la tenencia vehicular, su nombre lo indica, el pago por tener un auto, anualmente se paga esta tenencia, el impuesto sobre la renta, obviamente creo que es muy similar a su país también, el impuesto al valor agregado, por automóviles nuevos, impuesto por depósitos en efectivo, que este es un poco para ir cubriendo este tema de lavado de dinero, ¿no? Es uno de los impuestos que se cobran. Y bueno, continuamos. Bueno, hay algunos incentivos para la inversión extranjera, en el cual hay una devolución, hay un programa de devolución de impuestos. Obviamente hay algunos requisitos que se deberán cubrir para ser acreedores a estos beneficios, a estos incentivos. En caso de que tengan un poco de información y que quieran profundizar más, podríamos concretar algunas reuniones con un profesional antes de invertir, que les puedan dar esa seguridad y ampliar esta información para que puedan conocer todos estos incentivos, tal vez antes de aterrizar, si es que así lo prefieren, ¿no? Hay también un incentivo por el fomento a la industria manufacturera. Si vimos en un principio, parte de la inversión extranjera en México es a través de la manufactura, es decir, que viene, o maquiladoras que se llama, ¿no? Viene una empresa, produce por partes un automóvil y después se ensambla, ¿no? Entonces también hay ensambladoras, que también es el beneficio, hay esa devolución de impuestos por algunos de estos tipos de negocio, ¿no? Y bueno, seguramente habrá muchos más incentivos de este tipo, sin embargo, estos son algunos de los que consideré oportuno compartir. Bueno, las pymes en México representan el 99.8% de las unidades económicas del país, con más de 4.1 millones de empresas. Estas empresas aportan el 42% del Producto Interno Bruto. Creo que es algo que se repite en muchos países, ¿no? Las pymes son las que sostienen al país y generan el 78% de los empleos en México. De los 4.9 millones de establecimientos de pymes, en el 2020, el estudio demográfico de los negocios estimó que sobrevivieron el 79.2 y cerraron sus puertas definitivamente el 20.8, ¿no? Lo cual es un indicador que de alguna forma se mantuvo en esta pandemia. El impacto pues fue fuerte, por supuesto, en todo el mundo, nos agarró un poco fuera de cancha, como se dice. Sin embargo, se estabilizó se pudo responder a tiempo. Y bueno, las franquicias en México, como todos sabemos, México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en tema de franquicias, antecedido por Estados Unidos, Brasil, Canadá y Francia. ¿Sí? Es el país. En el país hay más de 550 marcas que operan bajo el esquema de franquicias. Obviamente ya está incluido en los datos que hablamos de pymes. De las franquicias que hay en México, el 75% son mexicanas y con 90,000 puntos de venta. Generan más de 1 millón de empleos directos.
El crecimiento de las pymes en el último año pues ha crecido en un 5% y los giros que más crecimiento obtuvieron fue el tema de salud, innovación y productos naturistas. También me parece que este es un dato que se repite dentro de otros países, ¿no? La tendencia que hay en los sectores en el giro de la salud y de productos de innovación y naturista, ¿no? Bueno, pues creo que por mi parte sería todo, Lucas. Muchísimas gracias por el espacio. Ahí está, uno encontrará. Perfecto. Rosario, muy bueno, muy interesante. La verdad que es un mercado tan grande y es un mercado que tiene un desarrollo muy significativo en términos de franquicias, pero también creemos que también con muchas oportunidades, ¿no? Así que yo creo que si alguien se tiene que anotar algo sobre esto, yo diría, quiero ir a México, tengo que hablar con Rosario Camacho. Así que ahora, en un ratito vamos a explicar cómo se hace eso. Mil gracias, Rosario. Yo quisiera ver si tanto, si alguien tiene alguna pregunta que quiere tirar, ya sea abriendo su micrófono desde Zoom, o tal vez si encontramos alguna pregunta en el chat, la podemos disparar ahora. Si no, también va a haber oportunidad al final. Ahora en un ratito vamos a pasar a ver otro país en particular que es sumamente interesante, con Juan, un amigo de la casa. No tenemos nada en el chat, Lucas, así que... Perfecto. Entonces avanzamos, eh, y después podemos aprovechar a Rosario al final si hay alguna pregunta, pero si no, vamos a avanzar y vamos a ver un poquito sobre Ecuador, un país también muy interesante, pero sabemos que es interesante, pero queremos refrescar por qué es interesante, qué es lo que tiene, cuáles son sus particularidades, y vamos a aprovechar a Juan Sismondi, que es el franquiciado de 384 Grupo en Ecuador. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar. Estamos ansiosos de conocerte un poquito y todo lo que nos puedas contar sobre Ecuador y por qué puede ser un país importante para invertir y para expandir el negocio. Hola, Juan. Buen Lucas, buen día a todos. Buenas tardes, buenas noches en el caso de España. Así es. Bueno, un poquito sobre mí. Yo vengo 35 años del rubro hotelero gastronómico, desde fases operativas y administrativas, con empresas también internacionales y nacionales, habiendo trabajado también en México, experiencia mexicana, que es un país, como dijo Rosario, extremadamente grande, con altos niveles de producción. Pero ahora, hablarles aquí de Ecuador, que hace casi un año que ya estoy instalado y con la franquicia de 384. Ecuador, para que tengan una idea en general, es un poquito más chico que la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Pero tiene una diversidad, tiene un nivel y unas ventajas que lo hacen extremadamente interesante como destino y como país. Ecuador está dividido en 4 grandes regiones. 3 son económicamente realmente importantes, porque la cuarta es Galápagos, que es un área protegida y tiene un alto valor a nivel turístico, pero con cuotas muy limitadas. Dentro del continente tiene 3 regiones, que es la Amazonia, viniendo desde el este hacia la costa. La Amazonia tiene grandes producciones de aceite de palma, tiene industria minera, petrolera y de producción agrícola. Es una región, es quizás la región menos desarrollada del Ecuador, como es, y muy interesante de visitar a nivel turístico, porque hay etnias todavía en estado muy virgen. Hay que tener en cuenta que para pasar desde la costa a Oriente se pasan los 6000 de Ecuador, que es la cordillera, particularmente a nivel geográfico, es un punto interesante a tener en cuenta. Tengan en cuenta que Ecuador es un país montañoso, que si bien es pequeño, tiene algunas dificultades, por así decirlo, con la logística,
porque justamente son todos caminos sinuosos y son todos caminos de montaña. Dificultades que están muy bien superadas, pero aquí para hacer lo que quizás en otros lados serían hacer 100 kilómetros, uno lo hace en menos de una hora, aquí lleva un poquito más de tiempo. Tiene 17 millones y medio de habitantes, es la economía número 63 en el mundo por PBI, hay un ingreso per cápita de casi $5.500, tiene una economía muy dinámica, ha tenido una recuperación del 9.7% en el 2021. Eso habla de que el ecuatoriano gasta, le gusta gastar, consume mucho, gasta lo que tiene y un poquito más. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado son muy favorables. Tengan en cuenta que es una economía dolarizada desde hace ya varios años, con una tasa de inflación anual del 1% o menos del 1%, justamente por causa de la pandemia. Durante la pandemia hubo deflación en Ecuador. Entonces, hay condiciones muy particulares y ventajosas en cuanto al mercado. Y a ciertas condiciones generales para establecer un negocio. Por ejemplo, el valor internacional del kilovatio es aproximadamente de 0,198 dólares promedio mundial, y Ecuador tiene un valor de kilovatio de 0,085. Entonces todos los que son empresas productivas tienen una ventaja enorme. Respecto del riesgo país, es un país que tiene un riesgo país relativamente bajo, de 751 puntos, y tiene una proyección de crecimiento hasta el 2025 del 2,5% anual. No es quizás el mayor, pero es un lindo número a nivel sostenido. Hay un incremento, se prevé que entre el año 2021 un incremento del 10% en las exportaciones, y que eso va a ser sostenido también hasta el 2025, que es donde se han hecho las proyecciones del actual gobierno. Este gobierno actual tiene una enorme apertura a la inversión extranjera. En lo que fue del 2021 ha tenido una inversión directa de $1.000 millones, y ha tenido un paquete de medidas que se lanzaron a mediados del año pasado para favorecer la inversión extranjera en Ecuador. Eso implica que que los valores que vamos a ver un poquito más adelante a nivel de impositivos y demás son muy variables. No son fijos y varía de acuerdo a la actividad o al encuadre legal que uno tenga. Por ejemplo, el 12% es el IVA, es la alícuota del IVA general en Ecuador, pero el turismo aplica al 8%, ¿tá? Porque es una actividad que ha sido muy castigada durante la pandemia. Entonces, como medios para favorecer la recuperación, se ha bajado la tasa del IVA al 8%. Sucede eso en varias actividades, pero es un dossier bastante amplio, entonces hay que ver caso por caso. En la posición que tiene en el Doing Business, Ecuador es el puesto número 92 de 196 países, lo cual también lo hace muy atractivo a la inversión extranjera. Ecuador, ahí tenemos un cuadro sobre lo que son las exportaciones ecuatorianas. Básicamente es un gran exportador petrolero. El caudal marítimo que tiene lo hace un gran exportador de camarón, atún. Hay grandes marcas internacionales de atún y sardina en lata que son ecuatorianas. Grandes exportadores, si no quizás los más importantes, de plátano o banano. Exportan flores a muchísimas, es uno de los competidores más importantes de los
Países Bajos en cuanto a exportación de flores, gran exportador de cacao y café, y de frutas, ¿no? Entonces, tiene un dinamismo a nivel de importaciones y exportaciones realmente muy importante, lo cual lo hace muy interesante para todo lo que es mercado internacional o sistemas productivos locales con expansión internacional. Así como en casi todos los países, los tipos de empresas son muy similares, persona jurídica o moral y persona física. Dentro de las personas jurídicas morales tenemos la sociedad anónima, responsabilidad limitada, compañía mixta, por comandita, y desde hace unos años acá también se plegó Ecuador a los regímenes de acciones simplificadas, que es una sociedad anónima con régimen de acción simplificada. Muy fácil de hacer la apertura aquí en Ecuador. Ecuador tiene el sistema digitalizado, el sistema gubernamental, entonces las empresas se pueden crear inclusive digitalmente, lo cual ayuda muchísimo a la facilidad de la operación, ¿no? de instalar empresas y de moverse dentro de empresas. Nosotros como 384 Group ya tenemos socios estratégicos con abogados y contadores que nos ayudan y nos facilitan a nosotros y a nuestros clientes al momento de aterrizar para adaptar el modelo de la empresa al sistema más conveniente, ¿verdad? Respecto de la clasificación de las empresas en Ecuador es muy importante y tiene que ver con el número de empleados, la facturación y el patrimonio declarado, porque de acuerdo a eso es cómo se desarrolla el impacto impositivo. Impositivamente ya dijimos que tienen el 12%, se tiene el 12% en el IVA, o en algunos casos alícuotas reducidas, o en algunos casos desaparece el IVA, pero tiene dos grandes impuestos más, o un impuesto más, que es el impuesto a la renta, que en el siguiente cuadro vamos a ver cómo está distribuido. Aplica a facturaciones de más de $2.000 mensuales, o sea, $24.000 anuales. Los que ganan menos de eso no aplica el impuesto a la renta, pero hay un escalamiento que lo lleva a que las empresas con mayor rentabilidad tengan que aplicar hasta el 35% de su rentabilidad en reparto, en impuesto a la renta. Es un impuesto que está escalado de acuerdo a la rentabilidad de la empresa. El otro factor a tener en cuenta es que si uno tiene rentabilidad, hay un reparto de utilidades que se realiza en forma anual. Las empresas en Ecuador están clasificadas como microempresas, son las empresas más pequeñas, y es donde existe el mayor rango de informalidad. Estas empresas tienen una informalidad que oscila aproximadamente entre el 60 y el 70%. Entonces hay una gran cantidad de economía que es informal, y que el Estado por lo general no genera gran presión porque está en los estratos más bajos de la sociedad. Entonces es una realidad. Y están las pymes, que justamente, como decía Rosario antes, son los grandes impulsores de la economía también, ¿no? Como curiosidad, y tenemos que hasta el 2021, probablemente el 99% de negocios de Latinoamérica estaban dentro de lo que es MIPYME, ¿no? Y las grandes empresas son corporaciones o negocios que tienen gran poder comercial en el mercado y a veces operan a nivel internacional. Hay muchas en Ecuador. Hay muchas empresas del sudeste asiático, hay empresas especialmente chinas, empresas americanas, empresas europeas, hay mucha tecnología alemana. En la parte vehicular hay mucho vehículo de origen chino. Entonces hay muchas empresas grandes internacionales también operando dentro
del Ecuador. Bueno, esto hay dentro de las placas que hemos puesto, hay algunos datos duros y algunos datos de interés, y justamente queda también un dossier con una cantidad de información que se puede solicitar a 384 con todos los que son parámetros para internacional y para traer una empresa aquí a Ecuador, que son para analizar los casos puntuales a nivel legal, fiscal, y eso es todo muy nuevo y todo a revisar porque recién se ha aplicado a partir de este año. Han hecho como decía antes, Ecuador hizo una gran apertura a la inversión extranjera, está dando muy buen resultado, y las condiciones son muy particulares de acuerdo a las áreas de injerencia, ¿verdad? Obviamente, en este caso, las 3 razones por las que es necesario clasificar las empresas se organizan de acuerdo al tamaño en todo el mundo, y acá lo que yo les decía antes es muy particular porque es lo que define el impacto del IVA y del impuesto a la renta, ya que aquí es totalmente progresivo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente placa. Es un detalle muy interesante a tener en cuenta que Ecuador tiene el índice más alto de emprendedurismo de toda Latinoamérica. Pero también un dato muy interesante a tener en cuenta, que solo el 10% de los emprendedores logra superar los 3 años de gestión. Y eso habla de que hay una forma bastante impulsiva de hacer negocios, y es donde nosotros hemos entrado a tratar de realizar desarrollos más ordenados de gestión con mucho éxito. Y dentro de eso, las franquicias es un modelo muy ordenado de gestión, si se lo controla y se lo procura como corresponde, ¿no? El rango etario de emprendedores es muy grande, va de los 18 a los 64 años. Y un dato, volvemos al punto de la informalidad, porque gran parte de los emprendedores vienen desde abajo, vienen muy desde abajo, y eso es muy interesante porque ofrece una visión al negocio bastante particular. Y otro dato muy interesante es que el 32% de los jóvenes están en la creación de un negocio. La juventud en Ecuador es una juventud muy inquieta, y es desarrollo a nivel de crecimiento personal que tienen los jóvenes, porque están muy bien preparados en cuanto a nivel idiomático y a nivel de formación académica. Como yo les decía allí, el impuesto a la renta empieza desde los $25.000 anuales, con un impacto del 15%, hasta en rentabilidades entre 61 y $100.000 anuales, que impacta un 35% el impuesto a la renta. En el caso de el desglose del costo laboral, el sueldo básico en Ecuador es de 400, porque los $25 esos han sido un incremento muy reciente. Acá está tomado como base de $400, y que a sueldo integrado quedan $586. En el otro gráfico, como pueden ver, la balanza de inflación anual general, y en la otra, el PBI en millones, cómo se ha ido desarrollando. Entonces, ahí vemos justamente la recuperación del 9.7 que ha tenido en el 2021, ¿no? Lo cual lo hace una economía muy estable y muy dinámica, y con un sistema contractual, en el caso de volvemos al comentario sobre el costo laboral, muy dinámico, muy al estilo americano. Entonces, la contratación y la cesación es muy simple y con costos relativamente bajos. Lo cual también lo hace muy interesante para cualquier empresa que se quiera establecer aquí en Ecuador. No sé si tienen alguna pregunta que les pueda solucionar. Dentro de lo que
de lo más interesante que tiene Ecuador es que todas aquellas empresas que hacen aporte tecnológico van a ser muy bienvenidas, porque en ese sentido los sistemas productivos todavía están plegados a sistemas quizás un poco más antiguos. Entonces, Ecuador es un país que está demandando mucha innovación tecnológica, que sumado a su diversidad natural puede llegar a ser algo muy poderoso. Y lo hace muy atractivo para traer inversiones dentro de todo lo que es el sistema productivo. No sé si queda alguna otra placa. ¿No? Estamos con los tiempos ya al límite, así que si no hay preguntas, dejo de nuevo la posta a Lucas para quedar atentos a cualquier respuesta o inquietud a cualquier pregunta o inquietud que quieran, ¿no? Si no, siempre hay material dispuesto para avanzar en nuestro archivo. Gracias, Juan. Quédate a mano, porfa. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere abrir su micrófono ahora y lanzarla, o Connie, si hay alguna en el chat, también vamos a tener una oportunidad para preguntas cuando terminemos, pero si alguien tiene algo ahora, lo podemos escuchar con gusto. En el chat no tenemos nada, Lucas. Perfecto, muy bien. Bueno, les propongo que avancemos entonces. Seguimos teniendo a Pablo a tiro de un unmute, a Rosario a tiro de un unmute y a Juan también, por cualquier cosa que queramos profundizar, pero me gustaría avanzar porque tenemos un regalo, en realidad mentira, tenemos dos regalos, porque tenemos, por una parte, nos están acompañando los amigos de Nubseo, que es una herramienta que les queremos presentar, que nos parece realmente muy, muy valiosa, pero también les queremos anticipar que hay un regalo para todos los que están participando de esta charla, que es que les queremos regalar, probablemente esto, más allá de que tenemos un espacio de preguntas al final, probablemente muchos tienen preguntas particulares de su negocio. Acá hemos abordado temas generales, pero quizás muchos están pensando, sí, pero yo quiero hablar algo muy particular de lo mío, no es como para tirar una pregunta abierta, pero me encantaría que me ayuden a analizar mi situación, estoy listo para internacionalizar o no, puedo crecer en otros países o no, en qué país me conviene crecer. Bueno, ahí le queremos regalar una reunión de 45 minutos que puede ser con alguno de nosotros para hablar de temas generales, o si quieren hablar sobre un país en general, los vamos a conectar con el especialista de ese país para que podamos charlar, pero específicamente profundizando en tu empresa. Así que lo que les vamos a pedir es que dejen sus datos en el chat o que nos contacten por cualquiera de los medios. Hoy es muy fácil contactarnos en nuestras redes, en nuestros LinkedIn personales. Ya no hace falta repartir tarjetas, pero queremos regalarles 45 minutos para charlar y profundizar estos temas específicamente sobre tu empresa. Y habiendo dicho eso, me gustaría que repasemos a Nubseo, y nos está acompañando Gonzalo Castosa, que es el cofundador y director comercial de Nubseo. Gonzalo, te voy a pedir que porfa abras tu micrófono, la verdad que es un gustazo tenerte. Nubseo es una empresa que nos acompaña como aliado estratégico, más allá de estar sponsoreando este evento en particular, una empresa que nos acompaña de una forma muy, muy cercana en nuestra empresa, en muchos de nuestros clientes, y hoy también como auspiciante de este evento. Así que, Gonzalo, bienvenido, nos encantaría que te presentes y que también nos cuentes por qué Nubseo puede ser de mucho valor para muchos de los empresarios que nos están acompañando hoy acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Lucas, Connie, bueno, todo el equipo de 384. La verdad que es un placer estar con ustedes. Siempre es bueno juntarse con amigos y contar qué estamos haciendo, así que muchísimas gracias. Bueno, yo soy Gonzalo Castosa, uno de los socios fundadores de Nubseo. Nubseo es una herramienta que estamos en Uruguay y en Argentina. Próximamente, y me resultaba muy interesante la charla de Pablo, yendo a otros países también. Buscando una solución para las pymes, todo el grupo de socios
venimos de muchos años en la industria de software e información, más de 25 trabajando en Thomson Reuters, y bueno, decidimos armar una app. Nos enamoramos del problema que tienen los comercios. Todos aquellos que vendan con medios digitales, con tarjetas de crédito o apps de delivery, son potenciales consumidores de Nupseo, ¿no? Son alcanzables con la solución Nupseo. Y ahora nos vamos a meter un poquito, pero lo que más nos sedujo fue encontrar una problemática en el comerciante común, gastronómico, heladería, ferretería, zapatería, que de pronto venía con todo su flujo de caja medio descontrolado, sin saber exactamente cuánto y cuándo va a cobrar todo lo que fue vendiendo con sus tarjetas de crédito, y ni hablar con las apps de delivery, sobre todo en pandemia para acá, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Bueno, básicamente nosotros queremos ayudar a las empresas desde la tecnología, y ahí es donde creamos una app muy atento a lo que dicen los comercios. Empezamos a vender el año pasado, a principios del año pasado, hoy ya tenemos 2.000 usuarios, muchos los compartimos, Lucas, Connie, bueno, con ustedes, muchas franquicias. De hecho, vamos a estar ahora en el evento, en la Expo de Franquicias, porque bueno, muchos de nuestros clientes está bueno encontrarnos ahí, y además muchas franquicias que van a buscar info, o gente que quiere poner una franquicia, está bueno que nazcan con un GPS financiero Nupseo para entender dónde están parados y cómo van a trabajar con su flujo de fondos, ¿no? Bien, bueno, básicamente el problema que nosotros vimos es la diversidad de canales. Antes estaba muy claro, después la multiadquirencia se fue abriendo, irrupción de billeteras digitales. Antes estaba claro, era Prisma, era Ferdata, ahora Pfizer. Bueno, no, está Mercado Pago, está Yacaré, está Billetera Santa Fe, están bueno, un montón que se fueron sumando, y a eso las empresas de delivery. En eso la complejidad para poder gestionar los cobros, ¿no? Básicamente lo que pudimos ver es que el 70-80% de los comercios no tiene tan disponible las claves, no entra a las páginas, no tiene claro lo que vende, sabe de memoria su negocio, sabe perfectamente hacer la pizza, las empanadas, arreglar los zapatos, todos los artículos que tienen en stock en su ferretería, pero no tienen bien claro cuánto van a cobrar neto de comisiones, descuentos, impuestos, deducciones, bueno, todo lo que va quedando en el medio desde el bruto al neto, ¿no? Entonces, esa escasez que tiene el comerciante de ponerse a observar esos números financieros dan origen a Nupseo, a una herramienta simple, sencilla, que no requiere capacitación en la mano, desde una app, o bien desde la web, para aquellas administraciones grandes que tienen muchas franquicias en este caso, o tienen muchos locales. Bueno, como primer paso nos vamos integrando a las distintas plataformas. Lo único que necesitamos para hacer el onboarding es sencillamente conectarse, que los clientes se descargan la app y pongan las mail y contraseñas con las cuales entran a las páginas de Pfizer. Por lo general, como les decía antes, no las tienen, los ayudamos a recuperarlas, olvidé, perdí contraseñas, se recuperan, se activan, y ahí vamos bajando toda la información de sus liquidaciones, de sus ventas, para estandarizarlo, ordenarlo, y que puedan saber exactamente cuánto lo vendieron, qué día lo van a cobrar, los impuestos que aplican, ya con una apertura no solo de las ventas, sino con una apertura de los impuestos, que dicho sea de paso, los contadores muchas veces de los comerciantes utilizan mucho Nupseo para entender bien si nos están pagando ingresos brutos de otras provincias, si se está pagando, bueno, lo que corresponde, no se están aplicando deducciones, percepciones y demás. Hoy nos estamos integrando con estas plataformas. Hace poquito activamos Billetera Santa Fe, bueno, en naranja ya hace algunos meses, y ahora estamos conectando Yacaré también, estas billeteras que les decía. Y bueno, vamos avanzando en esta integración para poder tener todo de manera ágil y rápida. Vamos. Bueno, un poco las dinámicas de mercado, ¿no? ¿Dónde vimos que las pymes fallaban? Personalmente, además, se me ocurrió en algún momento de mi vida poner un restaurante, entonces lo padecí en carne propia, entender estaba más preocupado porque los platos salgan con el peso correcto y que todo salga bien, y bueno, se me escapaban un montón de comisiones y demás, porque me pedía el adelantamiento de dinero, entonces pagaba comisiones altas sin sentido, a lo mejor tenía flujo para pagar proveedores, para pagar empleados y demás, y bueno, uno con esa locura de que no quedarse sin caja, todo antes, y pagaba comisiones. Entonces,
Bueno, en esa dinámica de entender el control de los ingresos y el flujo de caja, que insisto, con las empresas de delivery terminó de descontrolarlo todo, bueno, le permitimos al cliente que pueda tener exactamente las fechas de pago, cuánto y cuándo va a cobrar lo que vendió, con bien separadito de comisiones, otros descuentos, esos vouchers de promociones de marketing que hacen las apps de delivery, y tener bien separadito qué es de cada lado, para así tomar decisiones, ¿no? En principio es, bueno, sé cuánto voy a cobrar mañana, pasado y pasado, sé cuánto es mi flujo, bueno, capaz que ahora Mercado Pago no me conviene tenerlo a 48 horas, me conviene tenerlo a una semana, ahorrarme 2 puntos de comisiones. Ahora que sé esto, no uso esta plataforma, me voy a tal otra, o voy y peleo distintas comisiones o descuentos porque mi flujo es distinto por mi volumen de venta, ¿no? Vamos, tenemos la solución es bastante sencilla. Básicamente acá mostramos una de las placas, si querés, la más valorada por nuestros clientes, que es un calendario. Hay una versión app y la versión web con cada uno de los logos, con cada una de las empresas que le van a estar depositando ese día. Esto solo para ver los ingresos, las liquidaciones que van haciendo cada uno de ellos y tener el control exacto de cuánto va a crecer. Esto es simplemente una de las funcionalidades, pero no solo es saber cuánto y cuándo voy a cobrar, sino también tener el doble clic de eso, ¿no? Es qué impuesto, qué deducción, qué comisión. Bueno, insisto con esto porque el comerciante, y sobre todo con las de delivery, ¿no? Pero es como que van más, bueno, más o menos vendí por acá, más o menos cobro por acá, bueno, todo lo que facturé, menos mi comisión, debería quedarme esto. Bueno, resulta que la comisión no siempre es esa. Hay muchos errores administrativos de las procesadoras y de las apps de delivery que van dejando plata por el camino. Entonces, si bien nacemos como una empresa para organizar el flujo y que puedan tener un control de lo que fueron vendiendo, bueno, muchas veces los clientes también nos usan para estar controlando cupones y demás. Y para la redundancia, nos integramos con todos los RPs del mercado. Tenemos Nupseo Connect, una API, donde nos integramos a los distintos software y así poder hacer conciliaciones mucho más grandes, ¿no? Nosotros hoy le podemos decir todo lo que vendieron, todo lo que cobraron de todas las plataformas, pero bueno, también es importante dejar esa puerta abierta para que cada uno desde su RP se conecte, baje la información y concilie mejor. Apuntamos a los dueños o los encargados de los locales. Muchas veces se da que el encargado está con la app manejando y entendiendo su negocio, pero también el dueño está desde la web ya haciendo un poco más en detalle, haciendo algunos análisis distintos, estos KPIs que mencionaban antes, ¿no? Bueno, los responsables de las áreas administrativas, en aquellas cadenas grandes como vemos acá, de pronto tienen varias personas en la administración, entonces esas personas ya se generan las alertas con los push, todos los días a la mañana llegan, tienen todos los Excel descargados de todas las sucursales, hay cadenas de farmacias, cadenas gastronómicas importantes, ahora las vemos, ellos llegan, tienen toda la información masticada y ahorran mucho tiempo. Al principio las áreas de administración nos veían un poco como un atentado, ¿no? Si entra en Nupseo me quedo sin trabajo, decían algunas administrativas. Hoy por hoy esa barrera, la verdad que era una población baja, pero rápidamente se dieron cuenta que le estábamos ahorrando 3-4 horas de tablas dinámicas, planillas, entrar a los portales, descargar, que no se corte internet, que a ver esto lo repetí. Entonces, bueno, llegan, tienen todo masticadito y pueden hacer un upgrade en el análisis, ¿no? Pueden ir a buscar métricas que hoy no tenían, presentarlas y ahí donde está la optimización, ¿no? Nos pasa lo mismo con los contadores, otro de nuestro público, que le dice a su dueño de local, es bueno que tengamos Nupseo, porque yo puedo, en vez de entrar a FIP, a JIP y bajar todos los reportes de impuestos, acá tengo absolutamente de todo, no se me escapa nada, imputo todo, no pagás ni de menos ni de más, principalmente impuestos, con lo cual lo llevas todo en un solo lugar. Estas son algunas de las marcas, como les decía antes, más de 2.000 comercios hoy lo utilizan, el Club, Kentucky, bueno, Almacén, Guerrín,
Vamos avanzando con ellos. Tenemos un modelo de suscripción a un precio súper accesible, y acá el retorno de la inversión es muy fácil demostrable, ¿no? Un cupón que se encuentra, ya se pagó en Upseo, un punto, una comisión, nada, a medida que lo empiezan a usar y empiezan a encontrar el valor agregado, al tiempo que ahorran, pero a tener el detalle para ajustar comisiones, decisiones o tomar decisiones sobre las procesadoras, bueno, ahí es como que se paga sola, ¿no? Algunas de las funcionalidades, los que les comentaba antes del calendario con los ingresos, tener el detalle de comisiones, poder comparar los ingresos con las ventas y empezar a conciliar, y las descargas por sucursal, por quit o por root en Uruguay, y tener un detalle exhaustivo de todo, con algunas métricas para entender incluso cómo está apalancado el negocio, cuánto de la facturación proviene de Rappi, cuánto de Pedido Ya, cuánto de Mercado Pago, para también saber y ajustar dónde o cómo me conviene vender, ¿no? Bien. Ahí vamos con los beneficios. Bueno, este es rápidamente el equipo. Todos venimos de la gran mayoría de Thomson Reuters, no lo voy a aburrir con esto, pero sí intenté hacerlo lo más rápido posible en los 10 minutitos que me tocaban. Lucas, Connie, Pablo, bueno, quedar a disposición, insisto, siempre vamos de la mano de 384, pero estamos súper contentos con el producto, cómo avanzando, de la adopción que tiene en el mercado. Intentamos que las franquicias, cuando nacen y salen a la luz, así como van a buscar una franquicia porque van a algo seguro, a un terreno, van a una consultora, van a 384. Los 384 se meten a una franquicia porque quieren pisar más sobre terreno seguro. Bueno, lo mismo con Upseo, a un bajo costo, tener un poco el control desde el inicio, ¿no? Algo de lo que nos seducía cuando empezamos a hablar con Connie en las primeras charlas es, bueno, a mí me interesa que también la gente, cuando toma una franquicia, pueda salir controlando financieramente, que muchas veces cuando ponen una franquicia saben hacer más la otra parte, ¿no? La del otro lado del mostrador, y por ahí algunas cosas del mundo financiero se escapan, y bueno, yo personalmente me metí en bastantes líos con eso. Entonces, de haber tenido en Upseo hubiese transitado mi comercio de manera mejor, ¿no? Tiré muchos puntos, pero bueno, nada, una anécdota, mala autorreferencia. Genial, genial. Muchas veces el empresario es bueno en pocas cosas, Sí, sí. pero tiene que atender muchas. Entonces, tener soluciones simples, como vos, Gonzalo, recién lo describías, es una parte, pero absolutamente fundamental. Así que bueno, ahí están los datos de Gonzalo, se los pueden anotar, o de vuelta, como decíamos recién, nos escriben por cualquiera de nuestras redes y los acercamos a Gonzalo. Y esto también está súper relacionado con el proceso de internacionalización, porque cuando vamos a otro país tenemos que atender de vuelta muchos problemas, tenemos que buscar muchas soluciones, y las empresas nunca son buenas en todo. No conviene que sean buenas en todo, conviene que sean buenas en algunas cosas donde más valor agregan, y que tengan buenos apoyos sobre todas las otras aristas, porque si yo no tengo un buen apoyo, si yo no tengo bien gestionada mi cobranza o no sé qué impuesto tengo que pagar, me puedo fundir, por más que yo haga la mejor papa frita del planeta. Entonces, tenemos que atender todos los puntos, pero concentrarnos en donde más valor agregamos. Así que esta herramienta de Upseo, la verdad que es sumamente interesante y la recomendamos. Muchas gracias, Gonzalo. Por favor, gracias. Yo creo que ya estamos cerrando. La verdad que tenemos muchas anécdotas, mucha información para contar, pero queremos terminar abriendo un poco el micrófono. Si hay alguna pregunta que alguno quiera hacer, directamente, literalmente abriendo su micrófono o escribiendo en los chats. También acá paso un poquito a Connie a ver si hay algo que haya salido por las redes o por el chat. Hola Lucas, bueno, gracias. Si querés ya dejar de compartir pantalla, podés, no hay ningún problema, así nos vemos todos. No tengo consultas en el chat, no, lo que veo, sí, varias empresas que se fueron presentando. Aprovecho para decirles, entre los mensajes que mandamos recién, está el link directo a WhatsApp, para el que no quiere mandarnos un mail y quiere directamente mandarnos un mensajito por WhatsApp, ya sea para pedir la consultoría que decía recién Lucas, o hacernos la consulta que necesiten, incluso vincularlos con Gonzalo si fuera necesario, o cualquiera de nuestros aliados.
Les vuelvo a decir, si alguien quiere prender el micrófono y preguntar algo específicamente, tanto a Rosario como a Juan, como a Lucas o a Pablo, bienvenido sea. Hoy no hay muchas dudas. En la vez anterior hubo un poco más de preguntas. No, yo particularmente hola. Sí. Hola a todos. Yo soy Mauro Aranda, recién me presenté ahí. Básicamente nosotros estamos en un proceso de expansión de nuestra marca. Nosotros somos una marca de servicio en la actividad inmobiliaria, una franquicia. Y hoy estamos en un proceso que arranca, yo lo escuchaba a Lucas y la verdad que me sentía identificado, porque siempre que nosotros hace 10 años estamos en el mercado y arrancamos con un proceso de crecimiento desde una idea, básicamente, con una convicción muy grande de llevar nuestra marca a todo el mundo. Esto que podría ser una utopía, se va cumpliendo dentro de ciertos plazos que tal vez muchas veces no son los que a nosotros nos gustarían, pero va trabajando sobre un proceso de crecimiento. No, básicamente mi pregunta es, ustedes en el tiempo que llevan en este proceso, nosotros siempre esquematizamos o sistematizamos los procesos dentro de un modelo de franquicia, y lo escuchaba a Lucas hablar mucho sobre adaptarse a ciertas idiosincrasias culturales. Bueno, en ese paso hoy nosotros intentamos tratar de no equivocarnos en esos procesos. Cuando vos hablabas del tema de la confección del dominio de otros países, etcétera, hoy nosotros estamos en ese proceso y bueno, más allá de poder después generar un ida y vuelta diferente en una charla privada o lo que sea, por ahí que nos cuentes cierta dificultad a la hora más que nada de ese paso, que muchas veces es un paso temeroso, que es un paso donde uno está en un estado por ahí de confort y, bueno, y tiene que tomar una decisión para lo que vos dijiste, dar un paso diferente en un contexto en donde muchas veces en una situación o en nuestro mercado, que es el inmobiliario, no es tal como nosotros pensamos dentro del desarrollo, más allá de que trabajamos sobre un proceso de un modelo de negocio y no de una situación económica del país específicamente. Sí, me encantaría escuchar, tal vez si Pablo tiene alguna opinión al respecto, pero yo diría que si sabemos que tenemos que hacer una adaptación a los manuales y a los procedimientos, que creo que lo tenés muy claro por lo que lo expresaste, hacerlo en sí no es complicado. Lo difícil a veces es entender que voy a tener que hacer adaptaciones a mis manuales y a los procedimientos, y si subestimamos ese paso, nos podemos dar algún golpe importante. La verdad que nosotros nunca nos hemos encontrado con mayores dificultades en hacerlo. Tal vez nuestro proceso a veces va por convencer al empresario de que tiene que hacer esa adaptación. Pero una vez que está ese convencimiento, que siento que lo tenés muy claro, esos procedimientos son sencillos. Nosotros tenemos especialistas en manualización y en algunas empresas puede ser un poco más difícil por el tema de ciertas maquinarias que son diferentes o ciertas condiciones de la materia prima que hay que adaptar. En otras tiene que ver con temas culturales, donde a veces los empleados tienen ciertas costumbres que en un país están muy fuertes, en otros países están más débiles, entonces hay que reforzar mucho más. Hay ciertas culturas donde no es necesario resaltar el compromiso con un aspecto y en otras donde sí es mucho más importante. Y después la que nos encontramos siempre son las idiomáticas, porque aunque digas, no, voy a desarrollarme en todos países que hablan en español, igual hay ciertas palabras que, por más que te puedan entender, si no modificas la palabra, la persona que lo va a interpretar siente que no lo entendiste, que no estás cerca, que sos otra persona, que estás distante, entonces la adaptación de palabras es fundamental. Pero si hay algún otro que quiera agregar algo, Juan, Pablo, Connie, Rosario. Hay una cuestión subjetiva siempre en la apreciación cuando uno aterriza, no únicamente lo duro, sino que, por ejemplo, una cuestión muy tonta puede parecer, pero que al momento de hacer negocios es importante, culturalmente, es un impacto, es un modo cultural. El ecuatoriano, por ejemplo, no es una persona de decir no, porque culturalmente le da vergüenza,
le da cosa decir no. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, trabajando en negocio o en un trato, difícilmente uno tenga una negativa como respuesta. Pero uno tiene que aprender a leer cuándo está la persona que tiene al frente dispuesta a seguir avanzando, o si ya se dio por concluida la operación ahí. Entonces hay ciertos parámetros de comunicación que sí van variando de país en país, y que en algún sentido, especialmente en todo lo que es venta inmobiliaria, uno puede decir, sí, puedo estar interesado, y resulta que era un no. Y te quedaste colgando esperando cómo es, y tu respuesta no fue inmediata. Ese tiempo, cuando lo acumulas, te genera un déficit financiero X, ¿no? Y es una cuestión muy subjetiva en cuanto a las formas de cada país, por más que todos hablemos español, ¿no? Bueno, gracias. Oh, por favor, de nada. Yo solo sumar, está clarísimo lo que contaba Lucas y Juan, y solamente agregarte o fortalecer esto de que a veces son cuestiones pequeñas, ¿no?, las que hacen a que, che, esto que tiene que ver con la cuestión idiomática, lo cultural, las diferencias de horarios, por ejemplo, ¿no?, que son cosas que uno dice, bueno, no importa, pero a la larga, digamos, cuando uno tiene que, no sé, generar espacios de reunión o espacios, y tenés diferentes usos horarios, entonces, bueno, che, vamos a hacer la reunión a las 3 de la tarde. Pará que allá son las 8, acá son las 1, vamos a hacer la reunión a las 8 de la mañana, y resulta que uno está en son las 5 del otro país. Entonces decís, che, bueno, desde esas cosas que parecen simples o sonsa, pero no, tienen que ver con la gestión, digamos, ¿no? Y después, no sé, una cosa concreta, y ya cierro, que nos pasó, por ejemplo, cuando desembarcamos en España, que tiene que ver con y en Europa, digamos, pero particularmente en España, que tiene que ver con la ley de protección de datos, digamos, donde en España particularmente son muy, muy, muy cuidadosos y muy celosos de todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos, por ejemplo, las páginas web y demás con el tema de las cookies. Todo eso tuvimos que hacer una adaptación, y nos pasó, por ejemplo, con una primera charla que hicimos, por supuesto, virtual en España, donde hubo como 90 inscriptos, ¿no? Y resulta que era una charla que estaba organizada por 384 Group España, con nuestra franquiciada, con una asociación que agrupa empresarios españoles y argentinos. Resulta que la organización fue de ellos, y en un momento nosotros terminó la charla y nuestra franquiciada le pide la base de datos para trabajar sobre la base de datos de la gente que había asistido. Le dice, no te la puedo dar, no te puedo compartir la base de datos porque la gente se inscribió acá en esta empresa y no te la puedo compartir. Bueno, esa cosa que parece simple, ¿no?, pero que es muy importante para las empresas de servicio, que la base de datos para nosotros es clave de la gente que asistió para después poder ofrecerle un servicio. Bueno, no podemos tener acceso a esa base de datos, ¿no?, porque, bueno, no la comparten. Bueno, muchísimas gracias. Genial. Bueno, ya está, iba a decir la hora, pero en cada país es una hora diferente, así que oficialmente lo podemos cerrar. Quedamos a disposición para tener esa reunión de regalo con quien ustedes quieran. Estamos en contacto, así que si alguno tiene que salir, por favor, siéntase con total libertad. Y si alguno se quiere quedar porque quiere preguntar alguna cosa más o charlar alguna otra cosa, nos quedamos un momentito más. Y gracias a todos realmente. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.